El sonido de la puerta tocando el pasillo vacío como un tiro. Margaret Chen, de solo 8 años, presionó su rostro contra la ventana sucia del apartamento y vio a su último miembro de su familia llevando una maleta en un automóvil negro. Su tío William ni siquiera miró hacia atrás. ¿Vas a regresar? Ella le preguntó su silencio. Sus palabras se perdieron en el aire frío de enero. La factura de electricidad había sido cortada 3 días antes, y ahora incluso el calentador estaba muerto. En la mesa de la cocina, una pila de documentos geniales explicó todo en el lenguaje que un niño no podía entender, pero que resumía su nueva realidad, huérfana, sin dinero, y oficialmente una carga que la familia ya no quería llevar. Robert Chen había muerto en un accidente automovilístico 2 semanas antes, dejando una fortuna de 50 millones en bienes raíces e inversiones. Pero también había dejado a Margaret, su hija adoptada de Filipina, que había traído a los Estados Unidos cuando solo tenía 3 años, después de la muerte de sus padres biológicos, en un colapso en Manila. William Chen, el hermano menor de Robert, había trabajado rápidamente. Con la ayuda de abogados caros, pudo demostrar que Margaret no tenía derechos legales sobre su herencia, porque era solo adopción informal, sin documentos oficiales completos. En 2 semanas había transferido todos los bienes a su nombre y simplemente lo abandonó. Niños como ella siempre encuentran una manera, dijo William al abogado, firmando los últimos documentos. Además, no es realmente nuestra responsabilidad. Robert debería haber pensado mejor antes de traer un extraño a nuestra familia. Ahora finalmente puedo vender esa propiedad ridícula en Manila que insistió en mantener. Margaret había escuchado esta conversación escondida detrás de la puerta 2 días antes. Sus lágrimas se habían secado en ese momento, reemplazado por algo mucho más peligroso, una determinación silenciosa que haría que William se arrepintiera de cada palabra de puntuación. Lo que ella no sabía era que, escondido en el sótano de la casa, su padre había dejado una caja fuerte con documentos que lo cambiarían todo. Documentos que demostraron no solo su adopción legal completa, sino también registros de propiedades en Manila que William desconocía por completo, las propiedades que valían mucho más que la fortuna estadounidense. 3 días sin comer correctamente, Margaret encontró una vieja foto de su padre sosteniendo un bebé filipino en el aeropuerto. En la parte posterior, coordenadas escritas a mano y una dirección en Manila que no podía entender, pero que mantendría en la memoria para siempre. Era la clave para descubrir no solo quién era realmente, sino también qué había hecho su tío para obtener esa herencia tan rápido. Robert Chen nunca había hablado sobre el accidente automovilístico. De hecho, nunca había hablado de estar enfermos, problemas cardíacos, nada que justificara una muerte tan repentina a los 52. Margaret recordó las últimas semanas antes de la muerte de su padre, las tensas llamadas que recibió a altas horas de la noche, las discusiones con voz baja sobre documentos y herencias, y especialmente la expresión preocupada que hizo que William visitaba la casa. «Si algo me pasa, Margaret», había dicho Robert una noche, 3 semanas antes de morir, «recuerda que siempre fuiste mi verdadera hija, y las hijas reales tienen derechos que nadie puede tomar». En ese momento, había encontrado esa conversación extraña. Ahora entendí que era una advertencia. Mientras que la niña de 8 años lloraba en el sofá frío, con el mismo uniforme escolar hace 3 días, algo brillaba en sus ojos que William nunca había notado. La misma determinación silenciosa que había hecho que su padre construyera un imperio desde cero, pero también la misma inteligencia que lo había llevado a proteger sus secretos de manera que incluso William podía imaginar. Margaret tomó el viejo teléfono de su padre, que William había dejado atrás para considerar desechos electrónicos. Con sus pequeños dedos temblorosos, escribió un número que había memorizado observando a su padre marcando cientos de veces. El bufete de abogados internacional que se encargó del negocio familiar de Chen hace 3 generaciones. La llamada respondió en el segundo toque. Ramírez y oficina asociada. Buenos días. La voz tenía un ligero acento filipino que hizo que el corazón de Margaret acelerara. Me gustaría hablar con el señor Ramírez sobre mi padre, Robert Chen. Un silencio en el otro extremo de la línea. Entonces, Margaret, querida, estábamos esperando tu llamada hace 2 semanas. ¿Dónde estabas? Si está disfrutando de esta historia de cómo un niño abandonado descubrió que su familia había subestimado no solo su inteligencia, sino también los secretos que estaba a punto de desenterrar, asegúrese de suscribirse al canal
para descubrir cómo Margaret convirtió el mayor error de William en su propia victoria abrumadora. La conversación con el abogado Ramírez duró 3 horas. Margaret se enteró de que su padre tenía, y no solo es un fondo fiduciario internacional en su nombre, sino también que William había forjado documentos para acelerar el proceso de herencia. Más importante aún, Robert Chen no había muerto en un accidente. Su autopsia reveló niveles peligrosos de digital en la sangre, explicó Ramírez por el videochamada, su voz cargada de gravedad, una sustancia que causa un paro cardíaco cuando se administra a dosis específicas. El problema es que tardaron semanas en averiguarlo, y hasta que William ya había movido todo el dinero, Margaret sintió que su estómago se volvió, pero su mente trabajó con una claridad aterradora para un año de 8 años. ¿Y los documentos de mi adopción? William dijo que eran falsos. Completamente legal y registrado en 3 países diferentes. Su padre fue extremadamente cuidadoso con el papeleo legal. Ramírez hizo una pausa. Margaret, necesito que sepas, no eres solo una heredera genial de 50 millones. Las propiedades en Manila que descubrimos valen otros 200 millones. William no tiene idea de que existen. Mientras tanto, William Chen celebró en su nueva oficina, instalada en la antigua compañía de su hermano. Había despedido el 40% de los empleados para reducir los costos innecesarios y vendió 3 propiedades comerciales para financiar su vida de lujo. En su mente, Margaret era solo un recuerdo incómodo que pronto sería olvidado por el sistema de protección infantil. Esa niña asiática finalmente desapareció de mi vida, comentó por teléfono con su novia Jessica, mientras abrió una botella de $1000 de champán. Ahora puedo concentrarme en lo que realmente importa. Multiplicar esta herencia. En 5 años, seré más rico de lo que Robert nunca soñó. William no sabía que Margaret había regresado al apartamento abandonado para no llorar, sino para buscar algo específico. 3 días explorando cada rincón de la casa revelaron lo que Robert le había dejado. Una llave pequeña y dorada escondida dentro de un libro de Filipinas que solía leer con su padre. La llave abrió una caja fuerte en el sótano que William, en su codiciosa prisa, había ignorado por completo. El interior había una carta escrita a mano de Robert, fechada la semana anterior a su muerte. Mi querida Margaret, si la estás leyendo, significa que William hizo exactamente lo que temía, pero también significa que eres valiente e inteligente de lo que nunca sospechaba. La carta todavía estaba con instrucciones detalladas sobre cuentas bancarias secretas, Manila Properties, registrada en nombre de un fideicomiso, de que solo Margaret podía acceder a los 18 años, y más impactantes, grabaciones de audio de las últimas conversaciones entre Robert y William, incluidas amenazas explícitas sobre acelerar cosas si Robert no cambiaba su voluntad. Margaret escuchó las grabaciones 3 veces, cada palabra grabando en su memoria con precisión quirúrgica. En la última grabación, la voz de William era clara. Morirás solo y olvidado, Robert, y esa niña aprenderá que el mundo real no tiene lugar para los huérfanos asiáticos que sueñan demasiado fuertes. En ese momento, sentado en el piso del sótano con una pequeña grabadora en sus manos, Margaret Chen tomó una decisión que cambiaría todo. No solo sería una sobreviviente, sería la arquitecta de la propia caída de William. Pero primero, necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién buscar. La doctora Sandra Morrison, la abogada de los derechos infantiles que había mencionado al final de la carta de Robert. Una mujer que, según la investigación de Margaret en la biblioteca pública, nunca había perdido un caso que involucraba a menores. Cuando Margaret llamó a la oficina del doctor Morrison y explicó su situación, el silencio a través de la línea duró casi 1 minuto. Entonces, Margaret, cariño, ¿tienes algún lugar seguro para quedarse? Porque lo que me acabas de decir no se trata solo de herencia, se trata de asesinato. Y si William descubre que tienes estas grabaciones, mientras que William celebró su supuesta victoria con champán costoso, algo mucho más poderoso de lo que podía imaginar estaba tomando forma, no solo en la mente brillante de Margaret, sino en los pasillos del poder, donde la verdadera justicia tiene suficientes dientes afilados para devorar incluso a los depredadores más seguros. 2 meses después, Margaret Chen se había convertido en un pequeño estratega, viviendo temporalmente con la doctora Morrison mientras avanzaban los procedimientos legales. Pasó sus días estudiando no solo matemáticas e inglés, sino también la gestión de derecho internacional y patrimonio, conocimiento de que no debería dominar 8 años. Entiendes que esto puede llevar años, ¿no?
explicado al Dr. Morrison durante una de sus sesiones de planificación. William contrató a los mejores abogados penales del país. Intentarán desacreditar las grabaciones, cuestionar su autenticidad, afirmar que un niño no puede presenciar contra un adulto. Margaret primó acento. Con calma, sus pequeños dedos organizan documentos con la precisión de un ejecutivo experimentado. Lo sé, pero él no sabe que hay propiedades en Manila, y no sabe sobre el secreto que mi padre se ha registrado en 3 países diferentes. Mientras Margaret planeaba cuidadosamente cada movimiento, William Chen vivió sus mejores días. Había comprado un yate, una mansión Malibu, y estaba comprometido con Jessica, un modelo de 25 años que claramente estaba interesado solo en su nueva fortuna. En entrevistas para revistas de negocios, se presentó como un emprendedor visionario que había expandido el legado familiar. Mi hermano era demasiado conservador, dijo William en una entrevista televisada. Traje innovación a los negocios. En 2 años multipliqué el valor de la compañía en un 300%. Eso es lo que sucede cuando eliminas los obstáculos innecesarios. El obstáculo innecesario fue una referencia clara a Margaret, que él creía que estaba resuelto por el sistema de protección infantil. Lo que William no sabía era que Margaret había encontrado algo mucho más poderoso que el dinero. La doctora Elena Vázquez, una investigadora forense especializada en delitos financieros con el FBI durante 15 años. Elena había estado interesada en el caso no solo en la injusticia, sino en la complejidad técnica de la evidencia. Margaret, mira eso, dijo Elena, señalando el análisis detallado de las grabaciones. Su padre no solo registró las amenazas de William, instaló un software de monitoreo en la computadora de la oficina 3 meses antes de morir. Tenemos todos los correos electrónicos, todas las transferencias bancarias, todas las investigaciones que William ha hecho sobre venenos incontestibles. La evidencia fue devastadora. Correos electrónicos entre William y un contacto sospechoso que discute soluciones permanentes a problemas familiares. Investigación detallada sobre Digitalis y sus efectos en el corazón humano. El dinero se transfiere a cuentas offshore, que coincidieron exactamente con las fechas de las amenazas registradas de Robert. Margaret estudió cada documento con la intensidad de un detective profesional. A los 8 años había memorizado los números de cuenta bancaria, los nombres de las compañías de fantasmas y una compleja red de corrupción que se extendía mucho más allá del asesinato de su padre. Hay más, continuó Elena. William no solo mató a su padre, él está usando la compañía para lavar los carteles mexicanos. Las innovaciones que tanto se jactan son operaciones penales que ponen en riesgo a cientos de empleados. Fue entonces cuando Margaret tomó la decisión que definiría no solo su venganza, sino el destino de William Chen. No se contentaría con recuperar su herencia o ver a William arrestado por asesinato. Ella destruiría completamente el imperio de las mentiras que había construido sobre el cuerpo de su padre. El doctor Vázquez, dijo Margaret con una madurez aterradora, quiero que lo pierda todo, no solo el dinero, no solo la libertad. Quiero que entienda que matar a mi padre fue el mayor error de su vida. Elena sonrió por primera vez en semanas. Margaret, creo que te gustará lo que descubrimos sobre las cuentas de Jessica. Tu futura madrastra está documentando cada centavo que William gasta en ella al FBI. Ha sido informante durante 2 años. Mientras William durmió en silencio en su nueva mansión, creyendo que había eliminado todos los obstáculos para su vida perfecta, Margaret Chen terminó los últimos detalles de un plan que convertiría al hombre arrogante en Los Ángeles en el ejemplo más patético de cómo la codicia puede destruir toda una vida. A los 8 años, había aprendido que hay 2 tipos de personas en el mundo, las que son víctimas de las circunstancias y las que convierten las circunstancias en armas. William estaba a punto de descubrir cuál de los 2 tipos de Margaret realmente era. El día de otoño de William Chen comenzó con él celebrando en la televisión. La revista Forbes había enumerado su compañía entre los 50 más innovadores y dio una entrevista en vivo en el canal de noticias más visto del país, hablando sobre visión empresarial y eliminando el equipaje pasado para crecer. Mi hermano era demasiado sentimental, dijo William, ajustando su traje de 5000 en las cámaras. Se aferró a, digamos, responsabilidades innecesarias que impidieron un crecimiento comercial real. Hoy demostramos que las decisiones difíciles generan resultados extraordinarios.
Margaret vio la entrevista de la oficina del Dr. Morrison, una pequeña y peligrosa sonrisa formándose en sus labios. Se sentó en vivo a 20 millones de espectadores, murmuró Elena Vázquez, quien había llegado con una carpeta llena de documentos. ¿Está listo? Nací listo, dijo Margaret con una madurez aterradora. Mi padre siempre dijo que la paciencia es el arma más aguda que existe. William esperó durante años para matar a mi padre, ese para destruir a William. A las 2 p.m., mientras William almorzó con inversores en un restaurante de lujo, los agentes del FBI rodearon su mesa. El arresto fue transmitido en vivo por 3 estaciones de televisión, ya que Jessica, su novia e informante, se había asegurado de que los medios de comunicación estuvieran presentes para capturar cada segundo de humillación. William Chen, eres arrestado por asesinato en primer grado, fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración con organizaciones criminales, anunció el agente especial Rodríguez, esposado que brilla bajo las luces del restaurante. Los camareros dejaron de servir, los clientes sacaron teléfonos celulares y William sintió que su mundo colapsó en tiempo real. Este es un error ridículo, William gritó tratando de levantarse. Soy William Chen, ¿sabes quién soy? Pero las esposas ya estaban cerradas y su voz tembló con un pánico que nunca había experimentado. Tengo derechos, tengo abogados caros. Sus abogados también están siendo investigados, dijo Rodríguez con calma. Conspiración para la ocultación de evidencia en el asesinato. Fueron arrestados por 1 hora. Elena Vázquez apareció en la entrada del restaurante con Margaret a su lado. La niña de 8 años, con un vestido simple pero limpio, caminó con la dignidad de una reina hacia el hombre que había asesinado a su padre. El silencio en el restaurante era ensordecedor. ¿Me recuerdas, tío William? Margaret preguntó. Su voz tranquila cortaba el caos. Soy ese equipaje innecesario que mencionaste en la televisión hoy, el huérfano asiático que soñaba demasiado alto. La cara de William perdió todo el color. Tú deberías tener hambre muerto en algún orfanato, susurró. La realidad finalmente llegó a tu mente arrogante. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste dinero para los abogados? Debería ser, acordó Margaret, entregando un sobre al agente Rodríguez. Pero mi padre era más inteligente que tú. Grabó todas sus amenazas, documentó todas sus transferencias bancarias sospechosas y dejó suficiente evidencia para destruirte. Oh, ¿qué pasa con esas propiedades de Manila que querías vender tanto? Siempre fueron míos, legalmente registrados en mi nombre desde que tenía 3. Elena abrió una carpeta y comenzó a enumerar las acusaciones. La digitalización de las conversaciones de Robert Chen, que demuestra la premeditación del asesinato. Transferencias de Dobbs, 3 millones a cuentas de los sicarios bien conocidos. Correos electrónicos que detallan la investigación sobre los peneses poco saludables. Evidencia de dinero que lavan el dinero a través de la compañía, endureciendo a 847 empleados inocentes. Y hay más, continuó Elena quitando una tableta. Todas las conversaciones que ha tenido con los carteles mexicanos en los últimos 2 años. Cada operación ilegal que ha utilizado para multiplicar la herencia. Su imperio de mentiras se documenta minuto a minuto. Jessica se acercó quitando una pequeña grabadora de su bolso. Y aquí están las confesiones que ha hecho para mí en los últimos 6 meses, dijo con calma, incluyendo detalles específicos sobre cómo Robert mató y cómo planeó eliminar cualquier evidencia restante. William miró a Jessica con un creciente horror. Tú, eres mi novia. ¿Cómo puedes? Tu voz se rompió cuando te diste cuenta de que todo, cada momento íntimo, cada secreto compartido, había sido una trampa. He sido agente federal durante 3 años, dijo Jessica con frialdad, y su novia hace solo 6 meses. Cada cena romántica, cada viaje, cada regalo caro, todo estaba documentado como evidencia de sus crímenes. Incluso cuando te reías de Robert agonizando y dijeron que Margaret aprendería su lugar en el mundo. Todo el restaurante observó en silencio mientras William Chen, el hombre que una vez antes de jactarse en la televisión sobre la eliminación del equipaje innecesario, comenzó a sudar, al darse cuenta de que no había un escape posible. Margaret se acercó aún más, su voz baja pero afilada. ¿Sabes qué más le quedaba a mi padre? Hablas de cómo iba a enviarme de regreso a Filipinas en un ataúd si causé problemas. Bueno, tío William, causé problemas, y necesitarás un ataúd. Por favor, comenzó William. Su arrogancia finalmente se rompió. Puedo pagar, puedo compartir todo. Margaret sonrió por primera vez desde la muerte de su padre. No entiendes, ¿no? Has perdido todo, la compañía, el dinero, la reputación. En 2 horas, cuando estas imágenes lleguen a las noticias,
serás conocido para siempre como el hombre que mató a su propio hermano por la codicia y abandonó a un niño de 8 años para morir. El agente Rodríguez recurrió a las cámaras que todavía filmaron. Esta operación resultó en la incautación de 50 millones en bienes ilícitos, desmantelando una red de lavado de dinero y la resolución de un homicidio que había permanecido sin resolver durante meses. Margaret se volvió hacia las cámaras que todavía filmaron. Mi padre siempre me dijo que la verdadera familia es la que elegimos con el o ración, no con la sangre. William Chen eligió la codicia. Elegí justicia. Mientras las sirenas se alejaban no solo de William Chen, sino que todo el imperio de mentiras había construido en el cuerpo de Robert Chen, Margaret sostuvo la mano del Dr. Morrison y observó a Justice finalmente servido, no solo para su padre, sino que por todas las vidas William había destruido su poder sádico al poder. 5 años después, Margaret Chen celebró su graduación temprana en Derecho Internacional a los 13 años, convirtiéndose en la persona más joven en ser aceptada en la Universidad de Harvard. La ceremonia tuvo lugar en el mismo tribunal donde William había sido condenado. Ahora se convirtió en un centro de estudios de justicia juvenil. Hoy no solo estamos celebrando una graduación excepcional, declaró el rector durante la ceremonia. Celebramos la prueba viviente de que la inteligencia y la determinación pueden convertir las mayores tragedias en triunfos inspiradores. Margaret, ahora una adolescente segura y articulada, habló con una audiencia de 500 personas, incluidos periodistas internacionales que habían cubierto su caso. Mi padre siempre me ha dicho que la verdadera educación no proviene de los libros, pero comprender que cada injusticia enfrenta es una oportunidad para construir un mundo mejor. William Chen se cumplió su 10º año en prisión de por vida, trabajando en la lavandería penitenciaria por $2 por día. Sus antiguos colegas de negocios se habían distanciado por completo, su reputación fue destruida para siempre, y Jessica había escrito un libro sobre el caso que se convirtió en un éxito de ventas nacional. Me preguntaba todas las noches si realmente lo amaba, escribió Jessica en sus recuerdos. La verdad es que sentí pena por él. William era un hombre tan vacío dentro que confundía el miedo con respeto y dinero con valor personal. Cuando descubrí que había asesinado a su propio hermano y abandonó a un hijo, entendí que se enfrentaba a un psicópata completo. La compañía Chen fue completamente reestructurada bajo la nueva administración, con Margaret como accionista mayoritaria a través de un fondo fiduciario. Había implementado programas de educación gratuitos para niños de bajos ingresos y becas huérfanas en 12 países diferentes. Las propiedades en Manila se convirtieron en escuelas y hospitales, explicó Margaret en una entrevista con CNN. Mi padre siempre ha soñado con ayudar a los niños que, como yo, perdieron a sus padres muy temprano. Ahora este sueño es realidad, financiado exactamente con el dinero que William pensó que robó. La doctora Morrison, que se había convertido en una figura materna para Margaret, observó con orgullo cuando el adolescente anunció sus planes para los próximos años, para estudiar los derechos humanos en Oxford, establecer una base internacional contra la violencia doméstica y escribir un libro sobre cómo el sistema legal puede fallar a los niños vulnerables. Margaret ha transformado una tragedia personal en una misión global, comentó Elena Vázquez, ahora directora de crímenes del FBI contra menores. Ella demostró que la inteligencia combinada con el propósito moral puede mover montañas. William trató de destruir un año de 8 años, y más bien creó una fuerza imparable para la justicia. En la corte, durante una audiencia de revisión de la sentencia que William había solicitado desesperadamente, Margaret asistió como observadora. Ahora de 13 años, ella era más alta que su tío, que había envejecido drásticamente en prisión. Lo siento, susurró William cuando sus ojos se encontraron. Estaba enfermo, estaba mal en todo. Por favor, ¿puedes perdonarme? Margaret lo observó por un largo momento, su expresión serena pero implacable. William, te perdoné hace mucho tiempo. No para ti, sino para mí. El odio me habría destruido. Pero perdonar no significa olvidar y la justicia no significa venganza. Matiste a mi padre e intentaste destruirme. Las consecuencias de estas elecciones son tuyas para llevar. Se levantó para irse, pero se dio la vuelta por última vez. Mi padre siempre decía que la verdadera familia es la que elegimos con el corazón. Elegiste la codicia y el odio. Elegí justicia y amor. Observe la diferencia. La audiencia negó la solicitud de revisión por unanimidad. Hoy, Margaret Chen administra un imperio de negocios y filantrópicos que emplea a miles de personas
y ha salvado a cientos de niños vulnerables. Su oficina en Nueva York tiene una foto enmarcada de Robert Chen y además una simple señal: para el padre que me enseñó que la verdadera fuerza no proviene de destruir a otros, sino de construir algo más grande de lo que podrían imaginar. William trató de destruir a Margaret, pero terminó creando una fuerza imparable para el bien. Margaret ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, y usar ese éxito para proteger a otros que pasan por la misma injusticia hacia. Si esta historia de cómo un niño de 8 años convirtió la mayor traición de su vida, sobre la base de un imperio basado en la justicia y la compasión, ha tocado su corazón, suscribirse a más historias que demuestran que las mayores victorias nacen de las mayores adversidades.